Hola compañeros, hola profesora. En este video queremos explicarle todo lo relacionado a lo que es la escuela clásica. Primero que todo, la escuela clásica, también conocida como escuela tradicional, escuela operacional o escuela del proceso administrativo, surgió en el siglo XX a partir de la revolución industrial, pues la revolución industrial aceleró todo el proceso de crecimiento de las organizaciones. También por la urgencia que tenían las empresas por aumentar su eficiencia y también aumentar la competitividad de las organizaciones. El enfoque de esta teoría se orienta hacia la identificación de las funciones administrativas, es decir, las funciones, las actividades que realiza un administrador. También se enfoca en el establecimiento de principios administrativos. El fundador de esta corriente fue el ingeniero francés Henry Fayol. Él, al igual que Frederick Taylor, tenían el objetivo de incrementar la eficiencia de la organización. Henry Fayol decía que la administración debería realizarse de una manera mucho más técnica. Así surgió la división de la organización en funciones básicas. De estas funciones básicas nace el concepto de lo que es el proceso administrativo. Además de esto, Fayol desarrolló 14 principios que rigen la estructura organizacional, de los cuales principios como principio de la autoridad, de responsabilidad, unidad de mando, unidad de dirección, centralización y cadena escalonada o jerarquía escalar son actualmente utilizados en las organizaciones. La administración científica fundada por Taylor y sus seguidores constituye el primer intento de formular una teoría de la administración, la preocupación por crear una ciencia de la administración y el énfasis en las tareas. En su libro Los principios de la administración clásica, Taylor se refiere exclusivamente a la racionalización del trabajo de los obreros, luego se centra en la definición de los principios aplicables a todas las situaciones de la empresa. La organización racional del trabajo se basa en el análisis del trabajo operacional, en el estudio de tiempos y movimientos, en la división de las tareas y en la especialización del trabajador. Se busca eliminar el desperdicio, la ociosidad de los obreros y la reducción de los costos en la producción. El método de Taylor estudia cada una de las operaciones necesarias para realizar una tarea y, con base en observaciones y experimentos, determina los principios que optimizan el desempeño. En términos generales, hace énfasis en el producto organizacional más que en las consideraciones individuales, además de dividir las tareas en mentales y manuales. Max Weber es uno de los exponentes de la teoría de la escuela clásica, que determinó una forma de organización que sirviera mejor a las crecientes y cada vez más complejas necesidades de la sociedad industrial. Planteó su propia teoría de la burocracia, que la consideró como eficiente, racional y honesta. Esta debe funcionar considerando la división del trabajo, la jerarquía, reglas y regulaciones. Sus principales aportes fueron los estudios de los roles de autoridad y liderazgo en la administración. Clasificó 3 tipos de autoridad: la racional, la tradicional y la carismática. Es importante destacar que esta acentuación en la precisión y la especificación del trabajo era consecuencia de la necesidad que había en la época de ordenar las organizaciones. ¿Para qué podemos utilizar la teoría de la escuela clásica en nuestro rol como comunicadores sociales? Primero debemos tener en cuenta que con ella podemos establecer ciertos canales de comunicación en las organizaciones, teniendo en cuenta que esta comunicación debe ser formal y establecida desde la dirección de la empresa, pues esta teoría rechaza completamente los canales de comunicación que puedan producirse de manera informal. Por un lado, Taylor nos dice que debemos considerar la investigación constante como la única forma de establecer una productividad segura y estable. También debemos tener mucho en cuenta la centralización de la distribución de las tareas, inclusive desde los comunicados oficiales que puedan salir aparte de un comunicador o de la oficina de comunicaciones, pues en ella debe establecerse el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, etc. Por otra parte, para los comunicadores o las empresas que sigan de manera ortodoxa los lineamientos de esta teoría, pues la comunicación puede obtener cierto excesivo formalismo, rigidez, incluso puede llegarse a la frialdad, haciendo que la comunicación se vuelva lenta, poco eficiente y escasa en algunas ocasiones.